Sabrina Carpenter, la estrella que comenzó como la chica buena de Disney, es ahora protagonista de dramas más oscuros que las propias novelas juveniles donde la vimos crecer. ¿Qué se esconde detrás de su ascenso meteórico? Desde triángulos amorosos que rompieron internet hasta misteriosas conexiones con una de las organizaciones más controvertidas del mundo. Su historia es mucho más turbia de lo que parece, pero ¿será todo esto parte de una jugada maestra o solo el precio de la fama? Hoy te voy a contar el oscuro secreto que nadie conoce de Sabrina Carpenter. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y Sabrina Carpenter, claro que sí, es una de esas estrellas que ha sabido mantenerse en el ojo del huracán desde que apareció. Empezó siendo una chica que subía covers de canciones a YouTube, pero rápidamente la rompió cuando consiguió un papel en Girl Meets World, que básicamente es un spin-off de Boy Meets World. Lo que parecía ser una carrera perfecta en Disney se transformó en algo mucho más turbio y oscuro. Porque claro que sí, la fama muchas veces trae consigo un peso que no todos pueden soportar. Para Sabrina todo comenzó cuando Disney la eligió para el papel de Maya Hart. Era el sueño de cualquier adolescente, un programa en un canal gigante, millones de ojos viéndote y la posibilidad de lanzar una carrera musical en paralelo. Y no se quedó corta. Sabrina lanzó su primer álbum Eyes Wide Open en 2015 y aunque fue bien recibido, la realidad es que seguía siendo vista como la chica buena de Disney. Pero Sabrina tenía otros planes y decidió que no iba a quedarse encasillada. Con el tiempo y a medida que fue creciendo como artista, Sabrina dejó en claro que quería ser tomada en serio. Su transición fue más gradual que la de otras estrellas juveniles. Mientras que Miley Cyrus rompió su imagen de Disney con el álbum Bangers, Sabrina lo hizo de manera más calculada, lanzando canciones que mostraban una madurez distinta. Pero claro, esa madurez también vino acompañada de controversias y es acá donde empezamos a ver los aspectos más oscuros de su carrera. Uno de los grandes quilombos de la carrera de esta muchacha es obviamente el triángulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett y la misma chica Sabrina Carpenter. Todos pensábamos que esto era simplemente una ruptura como cualquier otra de adolescentes enamorados, en celo. Pero rápidamente se convirtió en una tormenta que dividió al internet en dos bandos. Los que obviamente apoyaban a Olivia y los que defendían a Sabrina. Pero ¿cómo es que empezó todo este quilombo? La historia estalló cuando Olivia lanzó Driver's License, una canción cargada de emociones sobre una ruptura amorosa que, según los fans, hacía referencia a Joshua Bassett, coestrella de Olivia en High School Musical, The Musical, The Series. En la canción, Olivia menciona a una chica rubia que le hacía sentir insegura. No pasó mucho tiempo para que los fans apuntaran a Sabrina Carpenter, quien, justo en esa época, había sido vista con Joshua. Sabrina, en lugar de quedarse en el molde, lanzó Skin, una canción que muchos interpretaron como una respuesta directa a Olivia. La letra decía algo como: puedes intentar meterte bajo mi piel, pero él está sobre la mía, lo que desató aún más controversia. Ahora no solo era la otra, sino que también parecía estar confirmando los rumores de que estaba involucrada con Joshua. Lo loco es que, a pesar de todo el hate que recibió, este drama catapultó a Sabrina a un nivel de fama completamente nuevo. Su nombre estaba en todas partes y aunque muchos la atacaban, también consiguió una base de seguidores aún más sólida. La pregunta que queda en el aire es si todo esto fue parte de una estrategia de marketing o simplemente la consecuencia de un drama amoroso que se salió de control. Pero acá, ponete cómodo, que es donde realmente se empieza a poner más turbio. Resulta ser que Sabrina no solo tiene una carrera actoral y musical, sino que también tiene una conexión que casi nadie sabe. Sabrina es sobrina de Nancy Cartwright. ¿No sabes quién es esa mujer? Bueno, entre otros grandes papeles que ha tenido, es la voz de Bart Simpson en inglés. Pero lo más loco no es eso. Nancy Cartwright es conocida no solo por su trabajo en Los Simpsons, sino también por ser una de las figuras más visibles de la cienciología. Esta organización, que muchos consideran más un culto que una religión, ha estado rodeada de controversias durante años. Y Nancy ha sido una defensora clave, donando millones de dólares y apareciendo en eventos públicos en representación de la iglesia. El 9 de julio de 2024, Nancy confirmó en TikTok que Sabrina es su sobrina, lo que desató una serie de rumores y teorías conspirativas. La pregunta que se hicieron muchos fue si Nancy estaría tratando de meter a Sabrina en la cienciología. ¿Se convertirá Sabrina en la nueva cara de esta controvertida organización usando su fama para atraer a las generaciones más jóvenes?
los fans están divididos y las teorías abundan. Este tipo de conexiones familiares no pueden ser ignoradas. Si bien Sabrina ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación con la cienciología, el simple hecho de estar asociada con alguien tan profundamente involucrado en la organización genera dudas. ¿Hasta qué punto podría verse afectada su carrera si decide involucrarse más? Muchos creen que esto podría ser el principio del fin para Sabrina, especialmente si los rumores siguen creciendo. Sabrina Carpenter demostró no solamente que puede surfear la ola del caos, sino que puede aprovecharlo para su beneficio. Mucha gente termina con una carrera completamente destruida, prendida a fuego por los rumores, por los problemas, por los dramas. Pero Sabrina utilizó estos momentos para crecer no solamente como profesional, sino también como persona. Y esta habilidad para transformar la adversidad en algo positivo es una de las cosas que la distinguen de otras estrellas. Uno de los ejemplos más claros de cómo ha utilizado la controversia a su favor es el videoclip de su canción Feather. El videoclip no era un lanzamiento cualquiera, ya que Sabrina eligió un escenario controvertido para su filmación, una iglesia católica. En el video la vemos bailar provocativamente en el altar rodeada de ataúdes que representaban a sus exnovios con colores pasteles que, en lugar de suavizar el impacto visual, lo hacían aún más chocante. El escándalo no tardó en llegar con críticas provenientes de grupos religiosos y conservadores que consideraron el video una falta de respeto. Las redes sociales se llenaron de comentarios tanto a favor como en contra, y el sacerdote que permitió la grabación en la iglesia fue destituido de su cargo. Pero en lugar de retractarse, Sabrina se inclinó aún más hacia la controversia. En lugar de disculparse, lanzó una línea de merch con la frase "Jesús fue carpintero y yo soy Carpenter". Una jugada arriesgada que demostró que estaba dispuesta a doblar la apuesta. Con este movimiento no solo consiguió atraer aún más atención mediática, sino que también fortaleció su imagen como una artista que no teme desafiar las normas. Este tipo de reacciones rápidas y calculadas muestran que Sabrina tiene bien claro cómo funciona el circo del espectáculo. En una industria donde te aman hoy y mañana te cancelan, ella ha aprendido a transformar cada golpe en una oportunidad para destacarse. Y no solo zafó del escándalo del videoclip de Feather, sino que terminó brillando aún más. Si para cualquier otra artista bailar en una iglesia rodeada de ataúdes podría haber sido un paso en falso, Sabrina demostró que sabe cómo manejar la polémica y usarla como trampolín para seguir subiendo. Lo más llamativo de todo esto es cómo ha logrado construir una imagen de chica mala sin perder la simpatía del público. A pesar de los ataques, ella sigue manteniendo a su audiencia firme. Muchos la ven como una figura rebelde, una piba que se niega a ser encasillada y está dispuesta a romper las expectativas sociales. En un mundo donde las celebridades suelen correr a limpiar su imagen cuando están bajo fuego, Sabrina va a contramano y sale más fuerte cada vez. Ser una estrella juvenil, ya sabemos todos, hemos visto miles de casos, es como caminar por la cuerda floja mientras te tiran piedras. Por un lado tenés la chance de alcanzar fama, fortuna, que todos te amen, que todos quieran ser vos desde muy joven. Pero, por el otro lado, esa fama se puede volver una maldición si no sabes cómo manejarla. Y para Sabrina esto ha sido un gran dilema. ¿Se mantiene fiel a sus raíces o evoluciona como artista? Y esto es algo que pasa con todas las chicas Disney. Quieren salir de esa imagen de la chica buena de Disney y la mayoría que hemos visto en los últimos años lo hacen, entre comillas, de la peor manera, yendo de 0 a 100. Sabrina arrancó su carrera en Girl Meets World, la serie de Disney Channel que pegó fuerte entre los adolescentes. Por 3 temporadas interpretó a Maya Hart, la amiga rebelde de la protagonista. Gracias a ese papel se ganó el corazón de miles de adolescentes y se consolidó como una de las promesas más grandes de Disney. Pero, como ya vimos con otras estrellas juveniles, crecer bajo el ala de Disney tiene su precio. Para muchos, tu imagen queda sellada en el tiempo y salir de ese molde puede ser un quilombo monumental. Con el tiempo, Sabrina empezó a dejar atrás esa imagen de chica buena para explorar otros terrenos más adultos. Su primer gran salto fue con el álbum Evolution, donde mostró una faceta mucho más madura de su música, pero fue con su álbum más reciente, Emails I Can't Send, donde realmente demostró que ya no era la piba que protagonizaba series para adolescentes. En este disco, Sabrina se mete de lleno en temas más profundos como las relaciones fallidas, la traición y sus propias luchas internas.
internas, todo desde una perspectiva mucho más cruda y personal. A lo largo de su carrera, Sabrina ha tenido que enfrentar críticas tanto de la industria como de sus propios fans. Algunos la acusaron de querer crecer demasiado rápido, mientras que otros la criticaron por no arriesgarse lo suficiente. Pero la verdad es que Sabrina encontró un equilibrio. Su transición de estrella juvenil a artista madura ha sido lenta pero constante, lo que le permitió no perder a su base de fans más jóvenes mientras ganaba el interés de una audiencia más adulta. Lo más interesante de todo esto es cómo Sabrina logró evitar los escándalos más destructivos que suelen acompañar a las estrellas juveniles que intentan romper con su pasado. A pesar de haber estado envuelta en dramas y rumores, Sabrina mantuvo una imagen relativamente controlada, lo que le permitió evolucionar sin alienar a sus seguidores. Es el ejemplo perfecto de cómo una estrella juvenil puede transformarse en una artista adulta sin perder el rumbo, un logro que no todas pueden presumir. ¿El drama amoroso de Sabrina terminó con Olivia Rodrigo? No, claro que no. Después de todo el caos con Joshua, ¿qué vino? Otro caos muy parecido, pero en este caso, nada más ni nada menos que con el cantante Shawn Mendes, un canadiense que acababa de cortar casualmente con Camila Cabello. Así que si el otro triángulo amoroso te pareció algo jugoso, espera que te cuente este. Todo arrancó cuando los paparazzi captaron a Sabrina y Shawn juntos en varias ocasiones. Obviamente, las redes sociales explotaron. Los fans de Camila, que todavía no terminaban de procesar la separación de su ídola con Shawn, no tardaron en volcarse contra Sabrina, acusándola de ser la culpable de la ruptura. Y lo más loco es que, aunque no había pruebas concretas de que Sabrina y Shawn estuvieran saliendo, el simple hecho de haber sido vista con él fue suficiente para que estallara una tormenta en las redes. A diferencia de lo que pasó con Olivia Rodrigo, Sabrina optó por no hacer declaraciones públicas sobre este tema, pero en lugar de quedarse callada o dejar que los rumores la consumieran, hizo lo que mejor sabe hacer: transformar el drama en música. En su canción Taste lanzó una indirecta brutal que muchos interpretaron como un ataque directo a Camila. En la letra, Sabrina sugería que cada vez que Camila besaba a Shawn, estaba probando a Sabrina también. Tremenda jugada. La canción se volvió viral y avivó aún más los rumores sobre su supuesta relación con Shawn. Lo interesante de todo este escándalo es cómo Sabrina se las arregló para salir ilesa. A pesar del odio y las críticas, su popularidad no solo se mantuvo, sino que creció. Cada vez que surgía un nuevo rumor o drama, su carrera parecía fortalecerse más, y eso es algo que pocos artistas pueden lograr. Mientras que muchos se ven consumidos por los escándalos, Sabrina ha sabido utilizarlos a su favor, demostrando que tiene una capacidad única para manejar las críticas y convertirlas en éxito. Este capítulo en su vida amorosa fue una muestra más de que Sabrina Carpenter es una artista que no se deja intimidar por los rumores ni por las críticas. En lugar de caer bajo la presión de los medios y las redes sociales, los usa como una plataforma para lanzar su carrera aún más lejos. Al final del día, esa es una de las razones por las cuales Sabrina sigue siendo una de las figuras más fascinantes del pop actual. Es verdad que los problemas amorosos siempre dan de qué hablar, pero este no es el único tema que ha dado que hablar de esta chica. También la tildan de algo que está muy de moda últimamente, que es algo llamado Nepo Baby. ¿Qué es un Nepo Baby? Por si nunca escuchaste la frase, muy fácil. Es una persona que básicamente ha llegado a la fama o ha tenido éxito o ha obtenido cosas gracias a que su familia o sus padres estaban en una posición privilegiada. Como por ejemplo, los hijos de los actores que después tienen una carrera actoral, en algunos casos sin tener un talento muy especial. Y obviamente muchos ahora dicen que ya no tendría el éxito que tiene de no ser por su tía, que ya dijimos es Bart Simpson. Sin embargo, esta teoría no tiene mucho sustento. Sabrina lleva años trabajando en la industria desde que era una nena, subiendo covers a YouTube, participando en concursos y audicionando para diferentes papeles. Eso es cierto que tener una tía famosa puede haberle abierto algunas puertas, pero al final del día, Sabrina ha demostrado tener el talento necesario para mantenerse en la industria por su cuenta. A pesar de las críticas y de los haters que insisten en que su carrera está construida sobre el apellido de su tía, Sabrina ha sabido manejar las acusaciones y seguir adelante. En varias entrevistas ha dejado claro que su carrera es el resultado de años de trabajo duro y no de un simple enchufe. Otra de las teorías que rodean a Sabrina es la idea de que su carrera no es del todo
talento natural, sino que ha sido fabricada por la industria musical. Algunos dicen que Spotify ha estado empujando artificialmente sus canciones, asegurándose de que lleguen a lo más alto de las listas para convertirla en la próxima gran estrella pop. Esta teoría, aunque interesante, también tiene sus puntos flojos. Es cierto que la industria musical tiene un historial de crear estrellas de la nada, moldeando sus carreras y asegurándose de que tengan éxito. Pero en el caso de Sabrina, parece ser que ella ha tenido mucho más control sobre su carrera de lo que la gente cree. A lo largo de los años, ha demostrado ser una artista versátil, capaz de escribir sus propias canciones y de controlar el rumbo de su carrera. Si bien es cierto que ha tenido apoyo de grandes plataformas como Spotify, no se puede negar que Sabrina tiene el talento y la dedicación para merecer su lugar en la industria. Con todo lo que vimos, queda claro que Sabrina Carpenter no se perdió de nada. De ser la nena buena de Disney a convertirse en la villana de los medios, vivió de todo. Y todo ese quilombo la frenó para nada, ni por asomo. Sabrina sigue subiendo como artista y aunque las controversias la rodean, ya dejó bien en claro que puede con eso y mucho más. La gran pregunta que nos queda es, ¿Sabrina Carpenter llegó para ver el mundo arder o realmente son problemas de los cuales ella no tendría por qué hacerse cargo? Comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.